¿cómo les va? Estamos con ella, con Silvia Lospenato, diputada nacional por el PRO, provincia de Buenos Aires. Silvia, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal, Pato? Silvia, bien. Primera pregunta, porque en los datos que hay, que no hay demasiados datos sobre la vida pública de Lospenato, primer dato es que estudiaste ciencia política. Digo, ¿esto de transformar el pensamiento en acción estaba ya imaginado o te metiste a militar porque querías ser esto o dijiste voy a ser una cientista política y estudio, alejada de la práctica? ¿Cómo fue? Bueno, ¿o estudiaste porque querías ser dirigente política? Mira, te voy a contar la verdad. Yo quería ser astrónoma, no politóloga. No astronauta, astrónoma. Estudiar los astros. Estudiar los astros. Eso era lo que... El anillo de Plutón, esas cosas que están apareciendo. Eso era lo que me gustaba. Y era mi sueño de chica. Siempre me gustaba leer las revistas científicas o pseudocientíficas que llegaban, digamos, a mi casa. De una manera un poco, no extraña, ¿no? Pero peculiar. Mis papás alquilaban un departamento. Yo que apenas distingo la luna del sol, me parecería aburrido la gastronomía al lado de esto, pero bueno, dale. Mis papás alquilaban un departamento. Sí. Los dueños de ese departamento lo habían comprado en su momento, eran de La Pampa, para que sus hijos, que los dos estudiaban física nuclear, pudieran estudiar en Buenos Aires. Uno trabajaba en el Centro Atómico Constituyentes y otro en el Balseiro. Con los años, ambos se fueron a trabajar al exterior. Digamos, no sé qué será de su vida ahora, pero hasta donde yo sabía, uno estaba trabajando en Italia y el otro también en el exterior, no sé en dónde. Bueno, estos chicos venían a cobrar el alquiler y nos traían revistas que ellos tenían, digamos, y que ya no usaban. Y esas revistas, yo soy una fanática, lectora, empedernida de todo lo que llega a mis manos, y siempre me resultó muy interesante. Pero era una carrera que había que estudiar en la Universidad de La Plata, claro. Y que para una familia de clase trabajadora, digamos, clase media trabajadora, como era la mía, era muy difícil, que es todo un dato. Claro, era muy difícil de costear. Simplemente el transporte, más bueno, la dificultad de te digo los libros, la verdad, y todo eso. Estudiar en La Plata y vivir acá, te digo, ahora tenés la autopista, en ese momento no estaba, pero así todo, yo trabajé un par de años en La Plata, es como muy complicado, ir y vuelta todos los días. Sí, y en general, bueno, los que podían hacer eso podían alquilar un departamento para sus hijos o compartir algo. Bueno, eso claramente no estaba en las posibilidades de mis papás, así que empecé a buscar una carrera que fuera parecida a esa. ¿Parecida? Y empecé en simultáneo con el CBC de Ciencia Política, empecé el CBC de la carrera de Física, en la UBA, en Exactas. Y cuando empecé esa carrera me encontré con el primer problema, que era mi muy mala formación en matemáticas. Mirá vos, claro. Que es algo bastante común en todas las escuelas secundarias en general. Exactamente. Ya desde mi época, ahora está mucho peor, definitivamente. Es que lo que vos decís vos sabés que es muy importante, porque yo creo que tiene que ver con incluso la formación paralela que vos recibís en tu casa. Y a mí me pasaba con mis hijos. Yo la verdad no era el mejor docente en matemáticas, ni tenía la claridad para explicar. Otras cuestiones sí las puedo explicar. Y es una cadena. A mí no me lo explicaron bien, yo no lo explico bien, y los chicos heredan eso, me parece, ¿no? Eso es re importante, claro, porque cuando nosotros pensamos cómo mejorar todo eso, hay mucho que hacer en la educación media y en la educación primaria, y en la primaria, pero sabiendo que hay que, digamos, desandar un camino de muchas generaciones con problemas para aprender matemáticas, que es algo que tenemos que mejorar, porque además, definitivamente, las matemáticas gobiernan el mundo, no razonamos, y es muy importante. No razonamos. Pero también, ¿sabes sobre qué nos tiene que hacer reflexionar? Sobre que a veces, y en estas dos restricciones que yo encontré a lo largo de mi carrera, en el acceso a la universidad, la gratuidad, que es muy importante, sin eso yo no hubiera podido ser profesional, no lo es todo. Porque hay muchos chicos que no pueden elegir una carrera porque no pueden pagar el transporte, o porque en el secundario no tuvieron el nivel suficiente para poder garantizarse un acceso. Entonces muchos
que pueden, pagan un profesor particular para rendir los exámenes, pero hay otros que quedan en el camino, se anotan y se desincentivan. Totalmente de acuerdo. Y como se está discutiendo tanto de educación en estos días, uno plantea que la verdad, me parece que una cuestión que es una enorme deuda de la democracia en estos 40 años, digo, deberíamos multiplicar colegios como el Nacional o el Carlos Pellegrini en escuelas en los barrios más complicados de la capital y del país, por ejemplo, porque ahí empezás a discutir la igualdad de posibilidades. Exactamente, la igualdad no es solamente la igualdad de acceso, sino la igualdad en la calidad de la educación que reciben los chicos en nuestro país, y eso es muy importante, y como te digo, también es algo para pensar que pasa hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Porque ya esta historia tiene unos cuantos años. Bueno, ahí me decidí entre la física y la ciencia política. Como te digo, me había anotado en ambos CBC al mismo tiempo, y la ciencia política, bueno, me enamoré de la carrera y me resultaba claramente mucho más sencillo. Pero ¿no? Perdóname, y en tu casa, porque digo, cuando yo era chico, un día le digo a mi mamá, che, voy a un acto que hay del peronismo acá, y mi vieja casi se muere. Digo, era una cuestión con mis tíos, la cuestión política estaba como muy presente. A favor o en contra, pero en tu casa no. Sí, en mi casa, digamos, mi mamá es uruguaya, con lo cual, digamos, toda la discusión que podía traer ella era de partidos que acá no, digamos, no estaban compitiendo. Blanca o colorada. Exactamente. Mi papá era peronista, se identificaba como peronista, pero no como un peronista militante, sino como a muchas personas, digamos, ¿no? De origen más bien popular, que venían todos somos peronistas, decía Perón. Claro, venían formados con esa escuela, pero la verdad es que mi papá siempre fue, principalmente eso, un trabajador. No era un condicionamiento ideológico, no estabas influido ideológicamente. No, para nada. Y a mí sí me parecía, siempre me gustó muchísimo leer, me gustó muchísimo la historia, y la idea de estudiar ciencia política, el estudio de las ideas, de cómo se puede transformar la realidad, me parecía sumamente interesante. Con el tiempo entendí mi propósito en la política, pero no fue en ese primer momento y no fue cuando yo me anoté a la carrera de ciencia política, fue efectivamente cuando empecé a militar políticamente, cuando me empecé a involucrar con la realidad social, con las cosas que quería cambiar, y ahí me di cuenta que, más allá de lo que dijeran los libros, la posibilidad real de transformación venía cuando uno podía influir sobre las decisiones, entre otros, del Estado, ¿no? Pues es que es una característica muy de tu generación, porque la verdad que cuando uno se abre a la democracia en el 83, no había politólogos, no había. Entonces lo más cercano era el derecho, entonces había mayoría de abogados. Pero ahora vos integrás una generación con un montón. Los otros días hablaba con Sabrina Jmechet, Juan Picafiero, tenés un montón que vienen de ese origen. ¿Sí? Y decime, ¿sirve la carrera? ¿Te prepara? Sí, la carrera te prepara. Y es una carrera, me imagino que sí, porque tengo amigos, colegas, la verdad, me parece que es una formación plural, ¿no? Bueno, por lo menos yo la estudié en la Universidad de Buenos Aires, y en la Universidad de Buenos Aires puedo decirte que es absolutamente plural. Había, en el momento en que yo lo estudié, uno podía elegir cátedras más marxistas, cátedras más liberales, y había una oferta interesante, ¿no? Yo, con los años, creo que, bueno, producto de muchas cosas, la oferta se fue achicando en esa diversidad de lo que era la primer carrera que originó el radicalismo, ¿no? Porque es una de las carreras que nacen con el retorno a la democracia, con el gobierno de Alfonsín, y tenían esta mirada muy plural. De hecho, en aquella época se veían un montón de autores que tenían que ver con los procesos de consolidación de la democracia. Creo que nos estábamos pensando y repensando los argentinos a nosotros mismos y viendo cómo formábamos profesionales para encontrarle salida a esas crisis cíclicas que venía sufriendo la Argentina de tantas décadas, donde no podíamos consolidar un proceso democrático de largo alcance, que, como decía Alfonsín, era el primer paso, ¿no? Bueno, ahí está, a ver, después quiero hablar de una cuestión más personal, pero vos sabés que el año pasado, cuando la Argentina cumplía 40 años la democracia, había un montón de trabajos. Y la verdad que cuando vos mirás este resumen de los 40 años, tenés logros muy importantes, pero tenés una decadencia económica jorobadísima. ¿Viste? ¿Por qué crees que pasó eso? Y la verdad te digo, muy poco nivel de autocrítica, ¿viste?
Los sectores más liberales te dicen la culpa es del peronismo, el peronismo te dice la culpa es de la deuda que tomó Toto Caputo, y creo que los dos lados son ciertos. Pero vos fíjate, otros países han crecido casi todos, en América Latina y el mundo. Estos 40 años fueron muy malos, la verdad. Hace un mes apenas publicamos un informe de la Fundación Pensar, que es la fundación del PRO, de mi partido, en el que analizamos cómo había sido la evolución de la pobreza en estos 40 años. Ese informe da la foto del fracaso de nosotros como dirigencia política. Claro. Toda la dirigencia política de la democracia pudo garantizar democracia, instituciones que se fueron consolidando, pero no pudo garantizar bienestar. Y el dato que te comparto es que en estos 40 años la población argentina aumentó 17 millones de personas. Claro. 14 millones de pobres. Pero además, entonces, totalmente. Si de 17 millones solamente pudimos garantizarle condiciones de dignidad y bienestar a 3 millones, quiere decir que todos hemos fracasado. Pero perdóname, los otros días había un colega que había ido de visita a China, y que le dijeron, ¿cómo fuiste a la muralla china? En subte, dice. La verdad, y acá, ¿me entendés? No hicimos 20 metros de subte en 50 años, pero además hay una cuestión más grave, que es una vieja discusión mía, porque es cierto cuando dicen, che, bueno, pero estos 40 años el peronismo, ¿cuánto tiempo gobernó? Como 30. Y ahí entramos en los bemoles, porque digo, ¿de qué lado lo ponemos al menemismo? ¿De los gobiernos liberales o de los gobiernos peronistas? ¿Viste? Porque si lo pones de los lados liberales, entonces vos tenés, che, la verdad, ¿no? Tenés 2 de la Rúa, 4 de Magri, 10 de Menem, del otro lado tenés 12 de Cristina. Bueno. Que te tienen que responder los peronistas. ¿Cuántos cargos se hacen o no, digamos? Bueno, el actual presidente lo reivindica absolutamente a Menem. Pero por eso digo, no es que porque sería más fácil decir, y ¿sabés qué pasa? Es culpa del populismo, gobernó. Y cierto, el populismo gobernó mucho. Pero antes gobernaron los otros y también terminó mal. Entonces, viste, no te funcionó ni una receta ni la otra, los penatos. Exactamente, pero bueno, vos dijiste ahí un dato respecto de los kilómetros de subte, y lo que es para mí mucho más terrible es que estamos en el siglo XXI y no garantizamos cloacas. Claro. Cloacas y agua potable para la población. No garantizamos, hay zonas de la Argentina donde no llegan las redes de gas y la gente tiene, bueno, digamos, zonas que están acá al lado, ¿no? También, digo, redes de gas faltan en un montón de barrios populares también. Pero hay zonas del norte donde no hay redes de gas, ¿no? Y esto también es un freno a la posibilidad del desarrollo económico, ¿no? Cuando vos no te llegan todas las formas de energía, no se te instalan las empresas y es mucho más difícil el desarrollo. El otro día reflexionábamos sobre el desarrollo relativo de algunas provincias en la Argentina y por qué algunas provincias del litoral que tienen casi similar composición en términos de campo. Santa Fe y Entre Ríos, por ejemplo. Exactamente, no quería, debamos decir, pero sí, Santa Fe y Entre Ríos. Yo soy de Santa Fe, así que conozco la realidad Claro, mucho. porque había un desarrollo mucho más grande, digamos, y potente de Santa Fe y uno mucho menor de Entre Ríos. Bueno, porque Entre Ríos durante muchísimas décadas estuvo desconectada porque no estaban los puentes. Obviamente, claro. obviamente. Entonces ese no desarrollo... Uranga era el gobernador de Entre Ríos, Silvestre Beñiz, el de Santa Fe, construyó el túnel, década del 60 y pico, me parece. Exactamente. El túnel y los puentes que fueron conectando fue mi primer trabajo, a la provincia. Ese fue mi primer trabajo. ¿En serio? Claro, yo me paraba en Santa Fe, nos contrataban para que le explicáramos a los turistas qué significaba el túnel, cuántos metros tenía para cruzar el río Paraná, por qué era por debajo del lecho, por qué no era un puente y sí un túnel, así que sí, conozco la historia. Esa falta de conectividad, digamos, ¿no? Claro. Adentro de la Argentina y de la Argentina con el exterior, con los países limítrofes, también es lo que hace que el desarrollo sea tan desigual en nuestro país. Y es parte de las deudas pendientes. Tenemos una deuda pendiente respecto del bienestar, de la pobreza, del progreso, pero también federal muy grande. Porque donde faltan las cloacas, donde falta el gas natural, donde faltan estas condiciones, tampoco es posible que se desarrollen. Y vos hablabas de educación, y por supuesto que hay un retroceso. Vos hablabas de matemática, pero digo, los otros días escuchaba a una integrante de una fundación Educar, que ella plantea que el gran problema que tenés en los cursos de ingreso en las facultades es que la comprensión de texto, la que no aprendiste en el primario, no lo aprendiste tampoco en el secundario. Y si tropezás con un texto universitario y no tenés comprensión de texto, estás al horno.
Exactamente, y eso desalienta esas vocaciones, ¿no? Claro. Nosotros perdemos, yo siempre digo que producto de estas circunstancias que yo te contaba, la Argentina se perdió una vocación científica, o de las ciencias duras, porque después me dediqué a las ciencias blandas, a las ciencias sociales. ¿Cuántos miles y miles de vocaciones se habrán perdido por esta desigualdad de oportunidades real, que como te digo, no es solamente garantizar el acceso, sino todas las condiciones? Tenemos esta deuda, 40 años de democracia, ya no podemos escudarnos. No, pero vos sabés que, ya que rozamos el tema educativo, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero vos estás pensando en cuestiones globales. Pues es que el tema de la vocación, que para mí era muy importante, que traté de transmitírselo a mis hijos también como una cuestión importante, me parece que es una cuestión que habría que rediscutir. Cuando vos ves modelos universitarios en el mundo, bueno, son todos modelos muy específicos en las universidades, ¿eh? Digo, en España hay universidad gratuita para aquellos que terminan el secundario con promedio 8, en Holanda dice, mira, vivimos de los puertos y de los bancos, que las carreras vayan hacia allá, te dicen, ¿no? En China explicaba, mira, vos querés estudiar y trabajás en el campo, vas a ir a la ciudad, pero tu mamá se queda en el campo porque si no, se me llena Shanghái de chinos y, digo, estamos como más integrado y con un modelo de país, ¿no? Acá, viste, es una cuestión que, bueno, digo, a lo mejor se discute a veces si hay o no muchos abogados, pero decir, che, necesitamos esto y vamos a propender a que haya esto. No sé si hay políticas dirigidas en ese sentido, me parece, ¿eh? Creo que hace muchísimos años, algunos dicen desde el origen de la grieta, ¿no? De esta forma, que nos falta un diálogo dirigencial serio de hacia dónde va la Argentina, y eso influye desde las políticas educativas, las sanitarias, las productivas, las de infraestructura. Terrible. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos venderle al mundo? ¿Cómo hacemos para que esa producción en la que tenemos ventajas comparativas llegue a los mercados? ¿Cómo hacemos para que los chicos se interesen por las carreras que van a apuntalar esa producción para que generemos divisas, ¿no? Perdóname, no son menores, pero digo, las fotos de los presidentes uruguayos cuando se juntan, desde Pepe Mujica, Tabaré y Sanguinetti, a las fotos de los presidentes chilenos, cuando se juntan todos, digo, acá es imposible eso, y la verdad, no estamos hablando de Noruega, ¿eh? Exactamente. No estamos hablando, pero sí. Y no es para nada un tema menor, digamos, recuperar el diálogo. Pero es cierto que acá tenemos grietas y complicaciones, digo, depende de dónde arranquen. Algunos pueden arrancar en el fusilamiento, los bombardeos a la Plaza de Mayo, la verdad, o el 24 de marzo, podés arrancar donde quieras, pero es difícil la síntesis. Sí, pero yo creo que podríamos arrancar del 83 en adelante y decir, bueno, aquí ya tomamos una decisión, ¿no? Tomamos una decisión para la Argentina, vamos a hacer una democracia, nos vamos a bancar buenos gobiernos, malos gobiernos, pero no vamos a eludir la regla democrática. Y a partir de ahora decir, aislemos 3 temas. Y estos 3 temas, digo, no todo, porque todos no nos vamos a poner de acuerdo. Vos que conocés mucho la provincia, hubo esbozos, ¿no? Digo, Alfonsín y Menem se pusieron de acuerdo para la reforma, Menem, siendo gobernador de La Rioja, apoyaba el acuerdo con Chile, Cafiero Alfonsín, Alfonsín y Duhalde en el 2001, hubo momentos, pero eso después se estalló. No supimos institucionalizar esos momentos de diálogo para que duraran, ¿no? Que duraran, y es el desafío que tenemos. Lo que pasa es que me parece que a veces nos resignamos a abandonar ese desafío, decir, no, esto es imposible, no se puede construir con el otro. Yo acá en el Congreso intento hacer siempre el ejercicio contrario. Y la verdad que, digo, de las cosas de las que me siento más orgullosa, a veces no es de las leyes que logré impulsar y que pasaran finalmente, sino de la construcción política que las sostuvo. Estos últimos días aprobamos la ley de boleta única de papel. Esa es una ley por la que mi partido hacía 17 años presentaba proyectos en esta Cámara. Mi mayor orgullo no es solamente que se haya aprobado la ley, sino que para hacerlo tuvimos que construir una mayoría tan transversal, tan pluripartidista, que incluyó desde el Partido Socialista hasta la Libertad Avanza. Sí. Y se puede hacer. Y no es el único caso. Hay un montón de casos que te puedo decir donde construimos esas mayorías. No recurro a la diputada, a la politóloga. A ver, estuve leyendo porque es como muy complejo el paso, no tanto el votar, sino, ¿qué significa dejar de votar con la boleta sábana y pasar a votar con la boleta única?
5 minutos nomás, no, queda un rato más. Escúchame, estuve leyendo que la boleta única va a perjudicar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y que dice, no es buen dato para Milei porque Milei es la gran figura de los libertarios y tampoco va a poder aparecer. ¿Lo ves así técnicamente, que la boleta única puede tener ese efecto? A ver, nosotros sabemos que el kirchnerismo siempre se opuso a la boleta única, básicamente, y lo han dicho en todos los debates parlamentarios, porque ellos militan con la boleta. Y la verdad es que eso es algo que yo creo que es positivo para todo el sistema. Yo no quiero ver nunca más una bolsa de comida con una boleta de a quién tenés que votar. Hay que dar toda la ayuda que sea necesaria y nunca condicionarla al voto, ¿no? Ni eso, ni la zapatilla, ni el electrodoméstico, ni la chapa. Pero eso no tiene que ver con la boleta. Tiene que ver con la boleta. Pero no, ¿Nunca has visto los bolsones de comida con las boletas adentro? No, ¿Nunca has visto el reparto de la boleta junto con las chapas? Porque yo sí. Yo esto lo hablé con una diputada de La Libertad Avanza. A mí, yo creo que la verdad, estoy a favor de la boleta única. Me parece que es como discutir si la mujer tiene o no que manejar. Hay boleta única. A mí lo que me jorobaba ese argumento de que se terminó el fraude. No, yo no. Porque terminó el fraude, la verdad, era... bueno, estamos completamente de acuerdo. Yo estoy hablando del cliente. No, ya sé, sí. Y ahora, perdóname, ¿y no te pueden ahora, si querés, armarte la boleta, che, vota acá, esta cruz acá y te la doy? No, porque la boleta de parte del Estado nadie más la tiene. Nadie te puede entregar una boleta. La boleta solamente... Te va a aparecer alguna duplicada. No te va a aparecer la boleta tiene un montón de medidas de seguridad, entre ellas, digamos, o sea, la primera vez que veo la boleta es cuando yo entro al cuarto oscuro. Exactamente. No vas a tener la boleta antes. Entonces nadie te la va a poder dar marcada, nadie te va a poder dar el sobre vacío y tráemelo lleno, que es la forma del voto cadena. Nadie se va a robar más las boletas del cuarto oscuro, que esas son las formas en que perdóname, en la boleta tradicional, vos decías, Milei es un ejemplo claro, Milei lo votaban en lugares donde él no había ido, sin partido, digo. Y ahora va a ser igual, lo van a poder votar en lugares donde no haya ido. Esperemos que vaya a más lugares. Pero la preeminencia del nombre, me dice, ahora tienen la lapicera los intendentes, por ejemplo, y no tanto en provincia de Buenos Aires. Claro, crece el peso de las circunscripciones y declina el peso de Cristina, por ejemplo. Claro. ¿Es así en términos políticos en el armado? Ahora lo que pasa efectivamente es que los cargos nacionales van separados de los cargos locales. Van separados. Entonces, presidentes, sus diputados y senadores van a estar en la misma boleta. O sea que, y efectivamente, el presidente Milei, si se vuelve a presentar para su reelección, va a estar en la boleta. Si Cristina Fernández se presentara presidenta, estaría en la boleta con sus senadores y sus diputados. ¿Con quién no va a estar más en la boleta? Con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y ni de ninguna provincia, sus intendentes y sus concejales. Ahí es un problema, si querés, para Milei, porque el gran arrastrador es Milei. Digo, si la gran arrastrador es Cristina o Macri en su momento. Pero Milei ganó en todo el país menos en la provincia de Buenos Aires. O sea, tenés razón, no sé si es así. Está bien, tenés razón. Habrá que verlo en la próxima elección, pero... Lo importante es que uno no puede cambiar el sistema pensando en cómo le va a ir, porque coincido. Todos los que hicieron eso en general erraron el diagnóstico. Creyeron que cambiaban para que les fuera mejor y no les terminó resultando. Entonces uno tiene que cambiar porque es lo correcto, ¿no? Inclusive cuando nosotros promovíamos este cambio y éramos gobierno, nos decían todos, ¿cómo se les va a ocurrir ahora poner la boleta que son gobierno, manejan el Estado? Bueno, porque entre lo conveniente y lo correcto hay que hacer lo correcto. Sí, claro. Digamos, además, uno no está en el poder para siempre. Uno tiene que saber que el poder es un momento de paso donde tenés que tratar de hacer todo lo que las circunstancias te permitan en un sentido, pero que después vas a estar fuera del poder. Perdóname, todo eso lo aprendiste cuando te dieron el título de... Ahora, de ahí, ahora, en la práctica, ¿cómo lo viste? ¿Tuviste más decepciones o no? Yo te diría que todo eso lo aprendí después de retirar el título en la universidad. Y esta casa es la mejor escuela. Yo tuve muchos años en el Poder Ejecutivo también, en el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad que la diferencia, lo que uno aprende de la política, de la forma en que se construyen consensos, de la forma en que se
pueden hacer cambios en el Congreso. Para mí no hay otra escuela mejor que este Congreso, desde que era asesor acá, ¿no? No, pero digo, mira, vos tenés una foto que va de Nicolás del Caño, por ejemplo, a Bertie Venegas Lynch. La verdad, no hay otro lugar para discutir con tanta amplitud ningún tema, obviamente. Y desde Santa Cruz hasta Jujuy, también, ¿no? exactamente. A ver, tenemos varios títulos. O de Tierra del Fuego, pobre para. Sí, hay un tema. hay un tema que yo lo había googleado, no lo encontré. Silvia Los Penato, que la pasó mal, antes era pasarla mal, ahora es bullying, en la escuela primaria porque era demasiado estudiosa. ¿Es así eso? Es así, es así. El bullying, además, en general el bullying es tomar a alguien, digamos, al que se le hacían bromas, que no eran bromas, ¿no? Porque eran bromas para los que se reían, no para el que los sufría y los maltrataban. Porque era estudioso era una de las cosas, ¿no? Me decían anteojito y antifaz o calculino, esas cosas de chica. Seguramente otras cosas por las que se elige a uno al que se lo ve un poco más débil o menos sociable, o a mí me gustaba mucho esa cosa de leer en los recreos, bueno, cosas, tengo un tema con la lectura. Sí. Y lo sufrí mucho, sobre todo porque en aquella época no se hablaba del tema y uno como que tenía que aguantarse las burlas, así que lo sufrí mucho. También creo que en el fondo me hizo más fuerte, y en esta profesión donde uno tiene un sector obviamente que te apoya y tiene un sector que te dice cualquier cosa, ¿no? Porque se han corrido muchos de las reglas de buena convivencia en el debate público en la Argentina. A veces haber pasado por eso y haberlo superado te sirve y te hace un poco más fuerte. Así que sí, no la pasé tan bien, no es como mi mejor recuerdo la escuela por el tema de las burlas y el bullying. Los Penato Silvia, diputada, muchísimas gracias. Por favor, hasta cualquier momento.